Mis queridas formandas, en el primer tema que desarrollamos esta mañana, vimos algo muy interesante, que el concilio le dio mucha fuerza al carisma fundacional. ¿Y qué era un carisma fundacional? Tratamos de definirlo esta mañana. ¿Quién le dio a la palabra carisma el calificativo fundacional? Que es un carisma directamente dado a la Iglesia para que algunos de sus hijos la enriquezcan con nuevos modos de vivir la vida religiosa. Fue el Papa Pablo VI, cuando en una de las charlas a los padres pasionistas les habló sobre la vida religiosa, fue cuando a la palabra carisma le pusieron el calificativo fundacional, es decir, el carisma dado a los fundadores. ¿En qué consiste el carisma fundacional? Lo hemos visto. El carisma fundacional es una índole, la Iglesia lo llama a veces índole, a veces vocación propia, etc. Es un don del Espíritu, lo regala el Espíritu Santo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia siempre se lo ha dado, en la diversidad de modalidades que presenta la vida religiosa, desde las primeras vírgenes consagradas hasta el día de hoy, a los institutos de vida religiosa, pero seculares. En segundo lugar, el concilio dice que ese carisma se lo da a hombres y mujeres ilustres. Así es como lo llama el concilio a los fundadores, hombres o mujeres ilustres. Se necesita en el carisma fundacional la aprobación de la Iglesia. ¿Por qué tiene que aprobar la Iglesia los carismas de los fundadores? Porque el carisma es dado al fundador para que sirva a la Iglesia, y la Iglesia tiene que saber qué le regala. Casi siempre el momento más difícil del desarrollo de un carisma fundacional es cuando pasa por la aprobación de la Iglesia. La Iglesia tiene que ver muchas cosas en el carisma para verdaderamente presentarlo como un camino nuevo de la vida religiosa. El carisma fundacional debe tener cierta carga de cruz. Todos los fundadores han sufrido mucho. Algunos los han sacado de las comunidades, otros han muerto en el olvido, pero la cruz es parte, porque desde que Jesús nos dio la salvación de la cruz es un elemento muy importante de la vida espiritual. Cómo se acepta, cómo se vive y sobre todo qué valor tiene como cruz para nosotros y para los demás. Y debe tener cierta novedad. Un carisma tiene que tener cierta novedad. No es que sean cosas nuevas, sino que esté cargado de las intenciones de que sirva al momento actual. Por eso los fundadores tienen que ser muy conocedores de las necesidades de la Iglesia, de las necesidades del mundo, para poder aceptar a vivir el carisma en favor de los demás. Y tenemos entonces que es un don, es un regalo, debe tener la aprobación de la Iglesia, debe tener la carga de cruz y debe de tener esa pequeña novedad que hace que ningún carisma se iguale a otro, ningún carisma fundacional se iguale a otro. ¿Qué produce un carisma fundacional? Un carisma fundacional produce un estilo nuevo de vivir la santificación. El fundador tiene que escoger dentro de la riqueza de posibilidades de santificación que ofrece el cristianismo a nuestra fe, aquello que más le interesa: la Eucaristía, los pobres, los estudios,
algún detalle, pero esos elementos son para la santificación de los que aceptan y viven el carisma. En segundo lugar, un carisma fundacional crea un estilo propio de comunidad. Las comunidades no son iguales, cada una recalca detalles de la vida comunitaria. La vida comunitaria en general es un elemento de toda vida consagrada, pero cómo la vive cada grupo carismático, eso lo tiene que señalar el fundador. Luego, un estilo propio de apostolado. Todo carisma está dado para el apostolado. No está dado para la gloria del fundador, no. Es siempre en proyección a los demás. Y esos demás se llama apostolado, sean los pobres, sean los intelectuales, sean la vida sencilla, pero siempre trata el fundador de hacer un aporte al apostolado, que es la misión que la Iglesia tiene que cumplir en este mundo. Un carisma fundacional da también, en cierto momento, la espiritualidad del carisma. ¿Qué es? Es cómo se vive el carisma que el fundador nos presenta. Esa vivencia convertida en oración, convertida en obras buenas, convertida en apostolado, va creando la espiritualidad del carisma. Es muy bueno que el fundador en vida nos deje el carisma bien definido, bien claro y sobre todo con unos elementos de espiritualidad propios de cada carisma. ¿Cuáles son las características de ese carisma, de ese regalo, de ese don, de esa presencia del Espíritu, de esa novedad de la Iglesia? Primeramente, hay que tener fidelidad al carisma. Niñas, formandas, amen el carisma, fórmense del carisma, trabajen de profundizarlo para tener siempre la fidelidad al pensamiento, al deseo, al obrar, al ser del fundador. En segundo lugar, estar siempre dóciles al Espíritu. Ningún carisma está terminado. Cada carisma tiene que seguir una evolución en todos los que la viven. ¿Cómo se vive esa docilidad? Esperando siempre al Espíritu Divino que anime a cada uno de los que siguen al fundador. Debe tener una visión cauta de los signos de los tiempos. El carisma tiene que ir respondiendo a los signos de los tiempos. La famosa frase del Papa Juan XXIII cuando inauguró el Concilio Vaticano II. La Iglesia debe estudiar los signos de los tiempos. Los fundadores deben conocer los signos de los tiempos. Los seguidores, que todos tenemos la dicha de seguir a nuestro fundador, ese seguimiento tiene que estar conforme siempre a los signos, porque los signos de los tiempos es una manera de hablar de Dios, de pedirnos y exigirnos Dios. Tiene que darme la Iglesia, el carisma, una inserción en la Iglesia. Ningún carisma puede estar solo. Todo carisma termina en la Iglesia. El carisma fundacional existe en, por y para la Iglesia. Por eso tiene que crear un amor muy profundo en todos nosotros para que verdaderamente amemos la Iglesia y le sirvamos. Y tener conciencia de la propia subordinación a la jerarquía. Un carisma fundacional no me puede hacer declararme en guerra contra todo lo de mi comunidad. Debe crearme un amor a mi comunidad, un conocimiento del carisma, una profundización del pensamiento del fundador, un deseo de llevarlo adelante, una gracia especialísima de buscar cómo encarnarlo
en los signos de los tiempos que nos toca vivir a cada uno. Es pues una riqueza que no podemos olvidar. La constancia en la entrega. El carisma debe crear en mí todos los días un deseo de entregarme a mi comunidad, de entregarme a la iglesia, de entregarme en la caridad a los demás, de entregarme a realizar lo que mi fundador deseaba, ayudar a la iglesia y a la humanidad. Y finalmente tiene que haber el gran pensamiento de Santa Teresa. Nunca un carisma está terminado, porque si queda ahí, se anquilosa, pierde agilidad, pierde juventud, pierde claridad. Santa Teresa tiene la famosa frase que tanto hemos repetido, cuando en el libro de las fundaciones, en el número 29, le decía a las monjas: ahora comenzamos y volvemos a comenzar. Ella entendía, el carisma era vida, y la vida hay que renovarla. Ella entendía que un carisma puede morir de pereza, de quedar hecho como algo arqueológico, algo de los tiempos pasados. Por eso le decían las monjas: ahora comenzamos y volvemos a comenzar. Ese es el lema de los carmelitas: no quedarnos en el pasado, estar en el presente, pero siempre con toda la riqueza que ella nos dejó. De modo que, hermanas, este es el grandioso regalo del carisma fundacional, el que ustedes están conociendo en su etapa de formación, el que ustedes están aprendiendo a conocerlo en las obras, en el pensamiento de la fundadora, en el que ustedes tratan de encarnarlo en cada momento del día y de la vida. Ese carisma fundacional es importantísimo, es un regalo, es lo que les va a hacer persona, es lo que les va a dar mucha felicidad. De modo que a vivirlo, a practicarlo y a quererlo. Eso es lo que el concilio quiso de la vida religiosa: respetar, admirar a los fundadores, darles las consignas de cómo trabajar el regalo que les dio de sentirse fundadores, portadores de un mensaje de renovación de la Iglesia en cuanto a la vida consagrada.